Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día de hoy y hoy tenemos como invitado aquí en el piso de la redacción de 5 Días y del canal 5 Días al director de la Dirección Nacional de Aduanas, el señor Julio Fernández. ¿Cómo te va, director? Buen día. Buen día, Samuel. Un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a la audiencia. Un gusto tenerte después de un tiempo otra vez acá, ¿Verdad? ¿no? Sí, realmente ya sin tapabocas. Sin tapabocas, sí. Todavía. Me acuerdo que la última vez fue antes de la pandemia que te habíamos, o sea, nos habías visitado aquí en la oficina. Y bueno, antes de entrar al aire te iba a decir que justamente vi un tuit tuyo en redes sociales hablando un poco de este tema del uso obligatorio de escáneres. Y yo recuerdo que aquella vez la última vez que nos habías visitado, nos habías comentado también de la idea justamente de esto de que todos los puertos tengan los escáneres para ir mejorando los sistemas de control. Bueno, imagínate después, creo que 2 años y medio, casi 3 después de eso, ahora ya hay un proyecto de media sanción, con media sanción en el Congreso, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esto? ¿Pensás que es un avance que puede llegar a mejorar? Sí, la propuesta original nos preocupaba, la que se empezó a estudiar, porque planteaba inicialmente que todos los puertos tengan escáner y le daba 3 meses de tiempo a los puertos. Entonces eso iba a ser una ley o sea, no factible. Pero esta que salió da un plazo razonable, propone que el Estado, digamos, presupueste para la compra. Igual 1 año es corto plazo, pero igual ya tenemos tiempo como para movernos. Hay una diferencia muy grande con otros países, ¿verdad? Paraguay tiene, aunque sea Mediterráneo, tiene 35 puertos. Puertos secos y puertos, digamos, en frontera, puertos vinculados a, digamos, a ríos, fluviales. Entonces, 35 escáneres con esa ley, si uno calcula un precio de 3 millones, 4 millones de dólares, es una cantidad muy grande. Y hay países como, por ejemplo, Uruguay, que tiene un puerto nomás, pero un puerto gigantesco. Claro. Entonces, obviamente, la logística de control no intrusivo no es tan compleja. Entonces, también puedes tercerizar y con el volumen que tiene pueden recuperar costos. Pero en el caso de Paraguay, con 35 y teniendo puertos pequeños, algunos puertos muy pequeños, pero que son necesarios, no puedes cerrar un puerto por más pequeño que sea, porque muchos están digamos, hay aduanas que están en frontera, por ejemplo, que son aduanas con Bolivia, tenemos varios puestos. Son pequeños de un poco volumen. Si uno compra un escáner, le obliga al sector privado, al sector público a comprar para recuperar costos, digamos, es muy difícil. Entonces, Claro. obligar ahora, en este momento, cuando están todos los puertos habilitados, a comprar y a recuperar costos, ¿qué va a pasar? Yo estaba preocupado por el comercio exterior, es decir, Paraguay tiene ya costos adicionales por la mediterraneidad. Y el puerto no va a sufrir ningún impacto. El puerto privado lo que va a hacer es trasladar el costo al exportador o al importador. Claro. Entonces ahí va a encarecer. Entonces por eso es que nosotros siempre propusimos que la aduana sea la que compre, el Estado paraguayo, por una cuestión de seguridad también, por una cuestión de no generar negocios con esto y que en realidad nosotros podamos cobrar una tasa solamente para el mantenimiento. Y dado que en este momento Paraguay se está constituyendo en un país de tránsito, entonces es fundamental generar ese efecto disuasivo para evitar que vuelvan a hacerlo. De hecho, que en este momento, con esta caída de varios casos de ultranza y otros, y algunas incautaciones grandes que se hicieron, están cayendo droga, pero de otros puertos. Es decir, en este momento temporalmente hay una utilización de otras rutas. Pero y nos da tiempo para preparar. Entonces esa ley es fundamental. En diputados creo que a lo mejor le van a dar pequeños ajustes y se va a aprobar así como está, porque está muy bien lograda. De hecho, que nos permitieron opinar, estuvimos trabajando con el equipo técnico. Y bueno, nosotros creemos que es un avance importante. Paraguay con eso va a dar un salto de ser un país inseguro a ser un país muy seguro, porque la idea que tenemos es escanear la totalidad. Eso no se hace en otros O sea, países. todos los bienes que entran a Paraguay van a pasar por el escáner o pasarían por los escáneres. Por ahora, todo lo que salen hacia O Europa. todos los que salen. Después cuando tengamos, por ejemplo, en Puerto Presidente Franco, el nuevo puente, en el puente, digamos, de la Amistad, en Falcón, ahí todo lo que entra también. Por ahora, el riesgo está en la exportación, es decir, el mercado grande es Europa. Entonces, los puertos fluviales, que son los grandes, son 6, son los que son más riesgosos. De hecho, que ahí de esos puertos han salido
toneladas. Entonces, Y para entender, director, o sea, lo que haría esto es detectar con mayor rapidez casos como ocurrieron de que iban, por ejemplo, carbón o iban productos que iban de alguna forma disfrazados como exportación de unos bienes, pero que en realidad tenían droga, como por ejemplo. ¿Podría detectar eso? sí, obviamente el crimen organizado tiene también alta tecnología, por eso que la droga sigue, o sea, Brasil incauta 60 toneladas año y no sabemos cuánto sale. Digamos, Europa Occidental, Estados Unidos, el precio de la droga no varía, no tiene mucha fluctuación, quiere decir que la oferta se ajusta a la demanda. Entonces, por algún lado siguen entrando a pesar de la alta tecnología. Pero, ¿qué pasaba? Estos carbones, soja, para la revisión la gente dice, ¿cómo va a pasar un elefante? Es la crítica que tuvimos. La droga que estaba contenida en el carbón, por ejemplo, representaba 1% de la carga. 1% de toneladas, por más que hayan sido 3 toneladas. Eso sí se detectó en Paraguay. Eso lo detectamos como un trabajo de inteligencia. Pero de pronto, por ejemplo, la harina de soja, de 250 toneladas, 4 toneladas es 1,5, 1,3. Claro, es imperceptible en la cantidad. ¿Cómo el funcionario va a hacer una revisión de esas bolsas de más de 1000 kilos y de la totalidad? Entonces, por eso es, por ejemplo, yo estoy viniendo de San Pablo a una reunión con directores de aduanas de otros países y fuimos a 2 aeropuertos y a Guarulhos, que moviliza 47 millones de pasajeros año. Ellos revisan al 2% de los pasajeros. Claro. Porque si le agregás un 1% más, congestionás. Exacto. Entonces paras todo. Entonces, por culpa de unos cuantos delincuentes, dañar todo el comercio también es muy complicado. Exacto. Nos pasó en Ciudad del Este con la pandemia. Por Ciudad del Este en esa época salían 400 camiones diarios. Hoy es mucho más, ya no da ese puente. Más con la huelga que están haciendo la Receta Federal, una huelga de brazos caídos, no hubo una huelga total, complica. Pero bueno, en la pandemia le agregamos 3 minutos de control a cada camión. 400 camiones por 3 minutos son 1200 minutos, 20 horas. Congestionamos todo Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Y nos llamó la embajada de Brasil a reclamarnos, a decir qué está pasando, se complicaba todo. Entonces, el volumen es tan grande que uno necesita usar inteligencia. Pero en el caso de Paraguay, vamos a aplicar lo siguiente. De los 6 puertos que movilizan el 90% de la carga contenerizada que se exporta, vamos digamos, dado que tenemos casos recursos por ahora, con esta ley obviamente vamos a tener mucho más, pero en este momento ya compramos un escáner que está llegando desde Francia. Sí. Y tenemos 3 que hay que reconocer, están obsoletos, pero logramos que la fábrica nos cambie los software y las piezas principales van a venir en avión también. Entonces en 70 días tendremos 4, esos 3 que son obsoletos van a pasar, uno que es 2007 va a pasar a ser modelo 2022, uno que es 2008 va a ser 2022, uno que tenemos que es 2015, por sus condiciones no va a llegar a ser 2022, va a llegar 2020 aproximadamente. Pero vamos a tener, digamos, 4 en buenísimo estado, de primer nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer para racionalizar recursos? Estamos arrendando una propiedad concéntrica a los 3 puertos de Villeta. Es una propiedad que vamos a arrendar de Cenavico, que es de producto de las incautaciones. Y por ese centro de control no intrusivo van a pasar todos los contenedores que van a ir a 3 puertos. O sea, todos los contenedores que van a ir a esos puertos van a pasar, se le va a escanear, se le va a poner un precinto y esa imagen va a compartirse con Senat y con la policía también encargada del combate al narcotráfico. Y además esa imagen va a ser parte del expediente y esa imagen también va a viajar a destino. Entonces distribuimos ahí, disminuimos grandemente el riesgo y generamos un efecto disuasivo. Lo mismo vamos a hacer en Roque Alonso. Entonces, con esos 6 puertos y con 2 escáneres, como los escáneres que estamos comprando y que estamos repotenciando tienen la capacidad de escanear entre 100 a 150 contenedores por hora, por el volumen que se maneja en Paraguay, esos 2 van a controlar las exportaciones, el 90%. Una vez que vayamos teniendo los demás, obviamente tenemos que instalarnos en la frontera con Bolivia. Claro. Hay cantidad de camiones cisternas que vienen a cargar combustible. Uno que traiga, que venga vacío y que traiga en lugar de venir vacío, venga con droga, puede traer 10 toneladas. Claro. Entonces ahí tenemos que obviamente hacer los controles en frontera
Y también las importaciones, porque obviamente tenemos que controlar las armas, tenemos que controlar, y para eso sí es necesario, pero la logística en Paraguay es un poco más compleja porque son 35 puestos. No como Colombia, que tiene 4 o 5 grandes. Claro. Entonces, y además ahí sí el sector privado puede recuperar costos. Exacto. Pero nosotros no podemos ir a un puerto pequeño que recupere costo cuando tiene un movimiento pequeño, pero que además es necesario ese puerto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funcionan estos escáneres? ¿Qué es lo que detecta el escáner para entender cómo funciona? Bueno, lo que hay que ser un tipo traumatólogo, o sea, te pasan una radiografía de los huesos y el intérprete tiene que haber capacidad también de interpretar. Entonces, los que vienen ahora tienen la capacidad de discriminarte por colores, lo que es orgánico, lo que es inorgánico. Ahí tiene inteligencia artificial, por ejemplo, uno puede escanear previamente una carga de algodón y después y tiene ya, digamos, cómo es el algodón correctamente, claro. Una carga correctamente cargada. Cuando viene el algodón de vuelta y hay una pieza extraña, la comparación que hace el escáner te dice acá hay un riesgo. Detecta. En algunos casos, cuando son muy evidentes, cuando no tienen, digamos, cuando están muy expuestos, obviamente va a saltar que es droga. Automáticamente va a decir es droga, o te va a decir que es arma, y ahí, digamos, los análisis que uno puede hacer, uno mira que hay densidades distintas, de pronto ve en la rueda algo raro o en el contenedor un doble fondo. Claro. Entonces, pero como nosotros vamos a llegar, en este momento vamos a escanear a partir de los 70 días, dentro de 70 días aproximadamente, son como 45.000 contenedores que salen de Paraguay. Digamos que vamos a hacerlo con 40.000. Es difícil de analizar todo y que no se te pase. Entonces, por eso que vamos a compartir. Y además, cuando esa imagen viaje al extranjero, si se contamina por el camino, ya es fácil saber que no fue en Paraguay. Claro. Porque si bien es cierto, por ejemplo, el tema de la harina de soja, que acá salió se detectó droga después, salieron con precintos paraguayos, los precintos que se le cargaron acá. Cuando llegaron a Rotterdam, tenían precintos de fabricación canadiense distribuidos por Colombia. No eran los mismos precintos. Entonces, pudo haberse contaminado por el camino. Además, esos contenedores tardaron hasta llegar a Montevideo 25 días, que es una barbaridad. Y se quedaron 15 días más en Santos. Y cuando llegan a Rotterdam no eran los mismos precintos. Pero ahora ahí el crimen organizado tiene la capacidad incluso de no tocarte los precintos. Te sacan unos bulones, tienen la capacidad de cortar abajo, en alguna parte te colocan, así que no necesariamente por el precinto, pero la imagen del escáner, ya tuvimos una experiencia muy interesante. Cuando yo ingresé recién a la aduana, tuvimos el primer impacto en los primeros días ya. Una carga de una empresa muy seria de Paraguay estaba contaminada. Y por suerte el escáner argentino, cuando digamos, cruzaba el puente de Encarnación Posada, cuando salía del puente, cuando se entraba en territorio argentino, ahí ellos escanearon, la imagen que tenían era diferente a la imagen que después tenía la carga. Entonces ahí, obviamente, de esa manera digamos, tuvimos limpio en materia de que no nos pasó ningún control. Claro. Entonces ese tipo de situaciones, el escáner tiene análisis de densidad, en algunos casos ya te arroja que es cocaína, que es arma, los más modernos, lo que ahora estamos trayendo, claro. Pero la tecnología también del crimen organizado, ellos compran perros antidrogas, ellos compran también escáner, ellos van probando cómo eludir los controles. Entonces, hacen como pruebas o ensayos. Sí, entonces definitivamente no es una cuestión fácil. Entonces, además del escáner, tiene un trabajo de inteligencia muy interesante. Sí. Sí. ¿Cuándo? Bueno, me dijiste que en un año da el plazo este proyecto de ley. ¿Creen que en un año todos los puertos pueden tener o en qué plazo consideran todos los 37 puertos pueden llegar a tener estos equipos? Yo creo que en un año va a ser muy difícil, pero por dar un ejemplo, nosotros tenemos en este momento 1 que estamos comprando, 3 que vamos a repotenciar, sí. 2 que estamos licitando, que tenemos recursos, suponiendo que el sector privado tenga ambición moderada y no nos pase precios irrisorios como nos pasó en la anterior licitación. Entonces vamos a suponer que esta licitación funcione bien, son 2 más. Taiwán está con gestiones del presidente de la República, nos está por facilitar para la compra de 4
está algo complejo, bueno, cuestión contractual, porque son fondos que estaban destinados para otro tema y que hay que rescindir un contrato. Entonces se está complicando un poquito por ahí, pero una vez que eso se está, son 4 más que podríamos comprar. Y entonces ahí digamos que estaríamos cubriendo una gran cantidad de los lugares importantes. Y un año no es tan, es corto el plazo, pero nos va a obligar a movernos. No queremos comprar también escáner que sean homologables. Por ejemplo, si uno quiere exportar carne a Estados Unidos, tiene que ser un escáner europeo o norteamericano. Claro. O de un país que ellos reconozcan. Y si Taiwán nos da fondos, también obviamente no va a querer comprar escáner de marcas que son de sus enemigos políticos. Totalmente. Entonces, un año es corto, pero es suficiente para que veamos las estrategias y tengamos la mayor cantidad posible. ¿Y en 2 años o 3 2 años? años sí, 2 años sí, yo creo que sí. Hay una propuesta, lo que es factible económicamente también, porque comprar 10 de golpe. No, claro. Claro. Si bien hay muy buena voluntad del Congreso, ¿de dónde van a salir recursos? Totalmente. Entonces, el senador Zavala planteó, y me parecía razonable comprar 5 o 6 por año. Eso sí es manejable. Primero también porque no es que son máquinas que están expuestas para la venta. Uno hace el pedido para que te fabriquen. Y hay piezas que se fabrican en un país, otras en otro país. Claro. Creo que el tema de los aceleradores lo hacen en Alemania y países de la zona. Entonces, normalmente tarda 180 días la fabricación. Y como están en Europa Occidental o en Estados Unidos, el viaje 1 o 2 meses más. Entonces, y comprar. Guatemala está con problemas para la compra. Yo estuve reunido con el director de aduanas de Uruguay y también le pasó lo mismo. Tuvo que cancelar una licitación y ahora está, digamos, en la búsqueda de otros, digamos, de una segunda licitación. O sea, no es una cuestión muy sencilla. Además, hay una lucha encarnizada del sector privado. No, totalmente. Y hay protestas y hay especificaciones técnicas también interesantes que hay que respetar, ¿verdad? Quiero preguntarte también otro tema, director. El sábado estaba en radio hablando con la gente de APESA y ellos nos dieron un dato que hoy lo publicamos en el diario. Nos decían, y son cálculos así que ellos hacen, que ingresa, en el caso de los combustibles, están teniendo problemas con el ingreso de combustible de contrabando. Ellos calculaban más o menos unos 8 millones de litros hacia la zona sur, digamos, en Encarnación, y acá en la frontera con Argentina hacia Clorindo, Falcón, más o menos el doble. ¿Cómo se puede llegar a combatir, sobre todo ahora con esta cuestión de que aumentan los precios? Hay mucho más interés por traer combustible de forma ilegal a hacer ingresar al Paraguay. ¿Cómo se está luchando contra eso? Y la verdad que cuando cargan en su tanque es muy complicado. O sea, gente que cruza la frontera, digamos, el Mercosur es libre, entonces cruzan la frontera y cargan. ¿Cómo vas a controlar el tanque? Es muy complicado. Uno mira fotografías de Estados Unidos y México y el mismo fenómeno. Cruzan los norteamericanos a México, cargan y hay una fila gigantesca. Entonces, la única manera, y yo le decía justamente a Emilio Fuster, vamos a controlar todos los vehículos y que haya una congestión gigantesca hasta desmotivar a la gente porque el tanque, uno puede ver si tiene un doble tanque, un doble fondo, eso obviamente se puede detectar. Lo que se puede combatir lo que también lo hacen en la calle, traen en la calle, mezclan, adulteran, cargan. No es una cuestión muy fácil, es muy sencilla. Primero es una cuestión cultural muy difícil. El otro día en una encuesta, una entrevista que hicieron en Encarnación. Encarnación es una ciudad muy culta, pequeña, hermosa y tiene gente muy capacitada. La entrevista cuando empezaba a abrirse la frontera, le preguntaron a 10 personas si entrarían a comprar combustible de contrabando, prácticamente contrabando, y de 10, 9 dijeron que sí. Y uno creo que mintió. entonces es una cuestión, no es fácil. Nosotros en este momento estamos igual, la recaudación por combustible no ha cambiado mucho en materia de participación. Sí. Nosotros tenemos una participación de recaudación por combustible estaba en 20%, está ahora en 17, 18%. No es, digamos, un impacto muy fuerte porque obviamente se recauda porque se vende. Entonces, no obstante, la tendencia es preocupante porque lamentablemente el país vecino Argentina subsidia. Claro. Y la diferencia de precios es muy grande. Entonces, ese fenómeno tenemos no solamente con combustible, sino con otros productos alimenticios que son de buenísima calidad.
Y ahí también no es una cuestión solamente también es cuestión de tipo de cambio. Claro. O sea, el tipo de cambio, hoy el guaraní está muy fortalecido frente a un peso muy debilitado. Entonces, es una cuestión muy compleja por las fronteras que son muy vulnerables. Nosotros tenemos, normalmente el contrabando no necesariamente entra por el puente o por una zona de control, entra, digamos, por los ríos, entra por zonas clandestinas, y nosotros tenemos dentro de la aduana, en la aduana tenemos para el control en zona secundaria 20 personas. O sea, no, para toda la República. Obviamente se nos suma delito económico, se nos suma UIC, se nos suma la Marina, pero nosotros como aduana, y justamente es lo que le pedimos al Congreso, parte del Congreso estuvo de acuerdo, nosotros queremos hacer lo siguiente, te cuento y la audiencia también más interesante, nosotros queremos llegar a 100 personas con patrulleras en toda la República, pero obviamente no queremos agrandar el Estado, entonces lo que estamos haciendo es llamar a un concurso para comisionamiento de otras instituciones públicas que quieran venir, pero para que como director yo les atraiga, necesito obviamente pagarle horas extras, van a trabajar de madrugada, claro, van a moverse, van a necesitar combustible, viático, van a trabajar sábado, domingo, de noche. Entonces, ese presupuesto adicional que es específicamente para combatir el contrabando, es lo que ahora estamos pidiendo al Congreso. Ellos nos dijeron que sí. El Ejecutivo está ahora por pasarle y con eso nosotros vamos a atraer a otros funcionarios de otros sectores que a lo mejor se sienten que están poco utilizados y bueno, con eso podríamos quintuplicar la gente que va a controlar, claro, este tema. Por otro lado, tenemos muchas incautaciones de combustible. Sí, ahí lo que quizás podrías avanzar es en la venta ilegal que se hace en la vía pública. Eso. Porque el que compra, el que va y carga para su vehículo, eso es muy difícil de controlar. Pero sí, lo que vemos, esa venta, incluso esa manipulación que es tan riesgosa, que vemos en la vía pública, eso es lo que no sé si el nombre correcto, brigadas, digamos, de alguna manera, van a ir a atacar eso. Sí, yo creo que, bueno, ahí nosotros estamos, digamos, coordinados por otra agencia, porque obviamente el funcionario de aduanas de Paraguay no porta armas. Claro. Entonces, no es como el aduanero de Rusia, que sí tiene armas, el aduanero brasileño también, de la receta, tiene armas. Entonces, nosotros sí o sí necesitamos estar acompañados. Hace 2 días, 40 personas atropellaron a nuestro puesto de control ahí en Vista Alegre. Sí. Y tuvimos que recurrir a antimotines, pues ya fue un poco tarde. Nuestros funcionarios recibieron golpizas. Entonces, nosotros no portamos armas, entonces necesitamos de las otras fuerzas. Pero eso es cierto, eso es lo que se puede combatir y negociar también con Argentina, porque están subsidiando, ahí Relaciones Exteriores creo que juega un rol importante, que no le carguen combustible a chapas extranjeras, porque al ser un combustible subsidiado, un costo para la Argentina. O sea, no es que... y le están beneficiando a gente que no son sus ciudadanos. Exacto, que no pagan impuestos ahí. Entonces, yo creo que ahí, digamos, o poner límites porque obviamente tampoco uno puede estar con el tanque vacío. Claro. A lo mejor poner límites y hacer una negociación para que nos puede pasar. Nosotros empezamos a bajar precios y Brasil está más caro. Totalmente. Este es un tema muy dinámico. Cuando los precios bajan, recordarás que 2017, 5 millones de argentinos pasaban a Encarnación. Pasaba exactamente igual, pero al revés. Al revés. Y los precios son, digamos, las señales que moviliza el comercio. Entonces, a mí me llamaba poderosamente la atención porque Argentina en este tiempo no quería abrir todavía su frontera. Porque ellos tienen ventaja competitiva con los precios. Totalmente. Pero haciendo un cálculo después como economista me di cuenta por qué. Hoy están abiertos todas las puertas de acceso. Hoy estamos, digamos, todo normalizado. Pero igual hay mucha congestión en el control migratorio. O sea, para cruzar a Posada hay un control. A veces Falcón hay 2 funcionarios de migración en Argentina, 1. Entonces, no digamos, por ese lado hay una especie de control de la cantidad. Pero, por ejemplo, hay una diferencia. Yo creo que Paraguay sigue ganando en la balanza comercial con estos países vecinos. ¿Por qué? Porque compramos toneladas de contrabando, de tomate, de fruto hortícola, pero con 1 kilo de iPhone, la diferencia es favorable a Paraguay. Entonces, estos países vecinos compran de Paraguay tecnología, compran cubiertas, vienen con sus vehículos, con sus cubiertas gastadas, cambian, ensucian.
entran como... Y entonces, no sé, ¿cómo vas a saber Claro, si entró? totalmente. Entonces, la balanza comercial sigue siendo favorable por los productos de alto valor que Paraguay vende, porque es un país que reexporta. No obstante, obviamente, ese tema golpea la producción nacional. Totalmente. Una consulta más, director. La cuestión de la recaudación, ¿verdad? Hemos visto una dinámica muy interesante de recuperación. Y hablando todavía del tema combustibles, el gobierno tomó la decisión de en el impuesto selectivo hacer reducciones. ¿Les impactó eso en materia de recaudación? ¿Lograron equiparar? ¿Cómo estamos en eso? Nosotros tenemos buena recaudación a pesar de esas reducciones. En el cuatrimestre cerramos con 25% superávit respecto al año 2021. 2021 fue un buen año ya en recaudación. Igual tuvimos una muy buena recaudación en este cuatrimestre. Si uno evalúa bien el tema combustible, hace rato que estamos subsidiando. Porque si bien se malinterpretó o algún economista que lanzó algunas cifras erróneas y que convenció a mucha gente, el impuesto selectivo en algunos casos 18%, en realidad teóricamente ya era 6%. Ese diferencial, porque no se cobra por el valor imponible actual, no por 7.000 guaraníes, sino por 3.600, 3.300. Entonces, ya el impuesto real, el selectivo, ya estaba en 6,5%. Y eso es, digamos, el diésel tipo 3. Entonces, esa diferencial multiplicado, y también la nafta que tiene un componente de alcohol que paga cero. Sí. Entonces, se produce acá. Se produce acá. Entonces, claro. Entonces uno combina y finalmente tiene una tasa real de 6%. Si uno ve la tasa teórica, la que está en la ley versus la que se paga, eso ya implicaba como 100 millones de dólares año. Menos de lo que deberían haber recaudado. En un quinquenio, que es un gobierno, dura un quinquenio, son 500 millones de dólares menos. Ahora, con esta reducción adicional que se dio ahora y que se está prorrogando, tenemos impactos, obviamente, no en la medida de los 100 millones, porque eso ya ni lo contamos. Hay impactos y bueno, afecta la recaudación porque la recaudación en combustible es 20-22% en promedio, ahora están 17-18 en el cuatrimestre. Eso sería 17 del total. Del total. Del total. Entonces, obviamente, una pequeña variación te afecta. Ahora, la gente planteó en su momento eliminar el impuesto selectivo al consumo. Eso es en realidad un microsubsidio. Son 500, 600 guaraníes por litro. Es un microsubsidio que se va a eliminar otra vez con la subida de precios porque eso no se puede detener. Pero lo que no te beneficia demasiado como consumidor, te perjudica enormemente en la cuestión macro. Porque multiplica la cantidad de gente que compra combustible por esos 600 y te da una fortuna que representa, si eso llegaban a eliminar, como se planteó en algún momento, representa cerca de 40.000 salarios docentes por 12 meses más el aguinaldo. ¿Y cómo vas a cerrar esa brecha? Entonces, claro. Por eso es que yo ya me tranquilicé cuando hice el cálculo y ya me di cuenta que el Ejecutivo, si lo aprueban, lo va a vetar y no hay caso porque eso es como decía... Claro, el impacto fiscal es demasiado grande. Y el efecto no va a tener resultado porque como los precios suben por una cuestión, digamos... de precio internacional. Entonces se va a absorber ese costo y vamos a quedarnos sin fondos para pagar 40.000 salarios docentes más aguinaldo, o sea, por 13 meses. Y casi es lo mismo que todo el presupuesto para la seguridad interna o para, digamos, 40.000 personas de personal de blanco. Entonces, el agujero es muy grande. Eso en un año. Y si uno se imagina por 5 años, digamos, puede colapsar el fisco por culpa de una cuestión como la que se planteó en su momento. Afortunadamente reinó la cordura y eso quedó, digamos, con una reducción que nos afecta, pero no en la medida en que hubiera pasado como planteaban eliminar el impuesto selectivo al consumo. Ahora se extendió creo que a un mes más, ¿verdad? Sí, yo creo que eso va a ir pateando hasta que el mercado internacional se regularice, porque el Estado no va a querer, el gobierno no va a querer ser parte de la suba. Lo que estamos ahora evitando, digamos, el efecto de la suba tiene que ver con el tipo de cambio y con los precios internacionales. Pero no va a ser el gobierno, no creo que vuelva a... Mientras no se normalice, creo que eso se va a ir pateando. Claro. Y finalmente, entonces, si esto se mantiene, por lo menos en las proyecciones que tienen ustedes de recaudación, no implicaría que vayan a números negativos. Van a seguir creciendo, pero no quizás al ritmo que hubieran Exacto, tenido. no lo que hubiéramos proyectado, pero vamos a seguir con superávit. Si es que hay una ralentización o una disminución en la velocidad de crecimiento de las recaudaciones, no se va a deber a eso,
más bien por una cuestión de consumo. Shanghái está con serios problemas. Exacto. Siguen todavía con el problema de los puertos. Y bueno, si bien si se corrige ahora, de todas maneras, los viajes duran 2 o 3 meses. Entonces esos impactos se pueden ver con alguna escasez de productos, y eso implica impacto en la... Nosotros importamos de China, Paraguay importa cerca del 30% de todo lo que importa. Exacto, totalmente. Y más o menos un 25% del total de recaudación. Entonces, ese tipo de efecto, más el efecto del dinamismo económico, es lo que podría tener alguna desaceleración. No creo ya que tengamos números negativos. En este momento vamos a cerrar el mes de mayo con una diferencia de 1 billón respecto a los primeros 5 meses del año pasado. O sea, una muy buena recaudación. Veo que más o menos en el mismo nivel está la SET. Claro, el segundo semestre fue excelente en el 2021. Ahora vamos a competir con el próximo semestre. Entonces ahí va a ser un poco más complejo, dado que hay una especie de ralentización de la economía mundial por los conflictos que estamos viviendo y que prácticamente tienen impacto mundial. Director, te agradezco muchísimo. Realmente tenemos demasiados temas para hablar, pero el tiempo se nos está acabando. Así que gracias por la visita y bueno, vamos a estar pendientes de cómo avanza el proyecto de los escáneres, que seguramente va a ser también aprobado en diputados, y bueno, y también cómo avanza toda esta dinámica de la importación. Muchísimas gracias, un gusto como siempre, Samuel. Un gusto. Julio Fernández, el director de aduanas, hoy visitándonos aquí en el canal 5 Días. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.